Maite y los amigos, Baisha Papeime, espero que todos ustedes estén bien. Sean bienvenidos a más este video. Hoy vamos a aprender estas 4 frases que tenemos acá en la pizarra en guaraní. Yo me llamo Julio Alfonso, soy paraguayo, hablo guaraní desde niño, desde mi niñez. Y en este canal mi intuito es que tú también aprendas el guaraní o conozca más un poco sobre nuestra cultura guaraní ñe'e. Hoy vamos a aprender estas 4 frases que está en nuestra pizarra. He decidido hacer videos más cortos para que el aprendizaje sea mejor y sea más breve también mis explicaciones. La primera frase o expresión que vamos a aprender es no quiero irme allá. ¿Cómo diría esta frase, esta frase o esta expresión? ¿Cómo lo diría en guaraní? Sería no quiero irme allá. ¿Cómo lo diría en guaraní? Les voy a escribir acá. Sería Che ndahasei amoite. Chendahasei amoite, no quiero irme allá. O hacia allá puede ser también. No quiero irme allá. Chendahasei amoite, no quiero irme allá. Ahora tenemos la segunda frase que dice quiero irme contigo. Solo les quiero explicar algo. Que esto sería la primera frase con la traducción. Está primeramente en guaraní y abajo la traducción en castellano o español. Y la misma cosa. Acá sería la segunda frase, la tercera frase y la cuarta frase. Bien, ahora vamos a ver la segunda frase donde dice, o la segunda expresión donde dice quiero irme contigo, quiero irme contigo. ¿Cómo lo diría en guaraní quiero irme contigo? Che ahase nendive. Nendive así. Entonces lo diría She ahase nendive sería yo quiero irme contigo o quiero irme contigo. En guaraní siempre colocamos al inicio el pronombre personal she, que también sería el pronombre personal posesivo, dependiendo de cómo montamos nuestra expresión. Entonces, she ahase nendive sería quiero irme contigo, quiero irme contigo. Ahora vamos a ver la otra frase donde dice yo te necesito, yo te necesito. ¿Cómo diría yo te necesito en guaraní? Sería she aikoteve. Así, aikoteve ndereje. She aikoteve ndereje, yo te necesito. She aikoteve ndereje, yo te necesito. Lo voy a colocar en negrito. She aikoteve ndereje, que sería yo te necesito. She aikoteve ndereje. Yo te necesito. Y para que encerremos nuestro video de hoy, vamos a ver la última frase donde dice yo no te necesito. En este caso, simplemente voy a negar lo que he dicho antes, lo que he dicho acá. She aikoteve ndereje, esto lo voy a negar. ¿Y cómo lo haría para negar? Es muy simple y muy fácil. En un próximo video haré un video específicamente explicando cómo se hace la negación de una frase, de un verbo o de cualquier forma de expresiones en guaraní. Entonces lo vamos a acrecentar la letra N al prefijo y la letra I al sufijo. Entonces la letra N al inicio y la letra I al final. Y ahí tenemos She naikotevein, she naikotevein ndereje, yo no te necesito. She naikotevein ndereje, yo te necesito. Y así vamos a encerrar nuestra clase de hoy. Espero que les hayan gustado y que esta clase les haya servido de un buen aprendizaje. Y espero también que esto les ayude para que podáis conocer más sobre nuestra cultura, que es guaraní ñe'e. Y estoy muy feliz por estar compartiendo más este video en español. A principio este canal fue creado para quien habla portugués, pero estoy así muy animado en hacer también estas mismas clases en castellano, en español. Y espero que les haya servido y que de alguna forma puedan también contribuir con mi canal, ayudándome a compartir con más personas, a comentar, a colocar en sus grupos de WhatsApp y eso para que más personas conozcan nuestro proyecto que es sobre nuestra lengua milenar, le decimos acá en Brasil, una lengua que está
desde antes del descubrimiento o de la invasión a la América, ya se hablaba este idioma, esta lengua que es el guaraní ñe'e. Y así, queridos amigos, vamos a encerrar aquí nuestros videos. Este video ya yo ya pb.